Muy buenos días, amada Iglesia del Señor, en la diáspora, como solemos decir. Estamos reeditando los tiempos bíblicos cuando el apóstol Pablo le escribió a los hermanos y saluda a la iglesia que está en su casa. Así que saluda a la iglesia que está cada uno en su casa en este momento. Y bueno, más juntos que nunca, más conectados que nunca con el Señor y entre nosotros. Yo quiero, como usted verá, nos está presidiendo nuestra enseña patria, aquí nuestra bandera argentina y otra amada bandera que es la de Bolivia. Así que aprovecho para saludar a nuestros misioneros en la Amazonía boliviana, ahí en el SENA, la familia Carinuska, Fabio, Jimena, Ludmila, Mijail. Y también quiero saludar, y espero que este culto esté llegando, tenga la posibilidad de verlo, también la familia Gómez en Villarroja, querida familia, Maxi, Marisol y sus 3 hermosos hijos, ahí en la iglesia de los Hermanos Libres en Villarroja. Un fuerte abrazo también a ellos. Bien, hoy vamos a meditar algo en la palabra del Señor. Yo les pido vaya teniendo a mano Mateo capítulo 9 y Lucas capítulo 5. Enseguida vamos a leer. Vamos a hablar de la iglesia peregrina, la iglesia con esa vocación de moverse, de ir más allá. Y vamos a tener una oración al Señor para que Dios nos guarde, que no tengamos distracciones en estos minutos y que podamos realmente estar conectados con Él todos. Yo aquí, ustedes allá en su casa. Oramos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante ti en este tu día, Señor, en que como iglesia nos congregamos en tu nombre, Señor. Amado Dios, que, Señor, al no estar juntos, no se pierda, Señor, la reverencia, la santidad, lo que este momento demanda, Señor, estar en tu presencia, Dios. Hemos escuchado, Señor, las alabanzas del hermano Alfredo hasta hace unos momentos, Señor, y ahora, Dios, en el nombre de Jesús, nos aprestamos a oír tu palabra, Señor. Guárdanos, bendícenos, Señor, y guíanos en esta transición, Señor, en esta época un tanto rara, Señor, que estamos viviendo. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, y agradecemos desde ya tu bendición y tu presencia. Amén. Amén. Muy bien. Les había dicho Mateo capítulo 9, un muy conocido pasaje de las Escrituras, y vamos a leer el mismo pasaje en 2 evangelios sinópticos, es decir, en 2 relatos paralelos, porque hay algunas diferencias para considerar. San Mateo capítulo 9, versículo 9, hasta el versículo 13. Dice de esta manera la palabra del Señor, leemos en el nombre de Él. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues, y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a ver esta cita paralela en Lucas capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 27. Aquí a Mateo se lo llama por el otro nombre, por Leví. Y dice así la palabra del Señor, Lucas 5, versículo 27 hasta el 32. Leemos pues. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano, llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hay unas pequeñas diferencias, no son diferencias en la historia, sino datos que se añaden. Acá vemos tres grupos de personas. El primer grupo, podríamos decir, los poco recomendables. El publicano era una persona que era peor que un incrédulo para los judíos, porque eran los que le cobraban impuestos, y generalmente impuestos extorsivos, a sus propios hermanos judíos para beneficio del Imperio Romano. El segundo grupo es el que es invitado, es decir, a ver, ¿quiénes son los anfitriones? Los publicanos y pecadores. ¿Quiénes son los invitados? Jesús y sus discípulos. ¿Y quiénes son los curiosos que están allí? Los escribas y los fariseos. ¿Saben? Le debemos mucho a los escribas. Ellos nos han copiado fielmente por siglos las escrituras y otros libros. Eran especialistas en eso, realmente gente muy útil, muy necesaria. Y los fariseos también. En las sectas del judaísmo, la doctrina de los fariseos es lo más parecido al cristianismo nuestro. Pero ¿qué hacía que ellos estén y aparezcan en la Biblia como mal presentados? Es que eran tan útiles ellos, que no solamente que eran útiles, sino que se habían dado cuenta. Entonces se creían mejor que otros, mejor que muchos. Y estaban siempre listos para juzgar. Ahora, por alguna razón, vemos que también este tercer grupo que he mencionado está presente en la casa de Leví, o Mateo, en ese banquete. Evidentemente no están a la mesa comiendo, están, no sé, curiosos tal vez, pero vamos a ver, ir un poco al pasaje. Voy a hacer un par de preguntas que a usted le va a sonar raro. ¿Usted se imagina, ha visto alguna vez un consultorio médico, un centro de salud o un hospital que tenga un tremendo cartel con letras bien visibles? Solo se admiten personas sanas, no se reciben personas enfermas. La pregunta en sí misma ya parece absurda, ¿no? ¿Vio alguna vez un taller mecánico, por ejemplo, que tiene un gran cartel que dice: recibimos solamente vehículos en perfecto funcionamiento? Cosa rara, sería ilógico y absurdo. Porque justamente los lugares de sanidad, los lugares de reparaciones de vehículos, son para lo contrario, para reparar, no para aceptar, es para dar soluciones, no para recibir cosas ya resueltas. Entonces vamos ahora al concepto de la iglesia peregrina. Como decíamos, la sola pregunta de esto es absurdo en sí mismo, porque el médico, los enfermeros, todo el equipo de salud, los lugares físicos y las personas están para curar enfermos, y los mecánicos están para arreglar vehículos. Y aquí vemos, ya que estamos en Lucas, acompáñenme también a Lucas 15, versículos 1 y 2, y vamos a ver que esto era lo común de Jesús y sus discípulos, era su vida normal, común. San Lucas 15, versículos 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírles, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Yo quiero ver esta palabra, este hecho histórico de la palabra de Dios, que también nos lo relata Marcos. Vamos a ver primero la actitud de Jesús frente a esta situación. Le había dicho cuando leímos ahí en Mateo, tienen que entender, queridos escribas y fariseos, qué es lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. El sacrificio se refería al culto, sacrificando animales en el templo. Hermosísimos cultos, hermosísimos, emotivos. Pero su corazón, el corazón de los que participaban en ese culto, estaban orgullosos de lo bonito que les salió el culto, pero sus corazones estaban muy lejos de Dios. Entonces, misericordia quiero y no sacrificio religioso. Porque he venido a llamar, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús no estaba diciendo que hubiera justos, porque la misma Biblia nos dice,
el Espíritu Santo inspirando al apóstol Pablo, y Pablo citando las escrituras del Antiguo Testamento, no hay justo ni aún uno, ni aún uno, no hay justo. Jesús no está diciendo que hay justos ahí en medio de ellos. Está diciendo que Él no ha venido para aquellos que, creyéndose justos, no consideran la necesidad de arrepentirse de sus pecados. Es decir, ha venido a buscar pecadores al arrepentimiento. Pero aquel que también es pecador y que también necesita arrepentimiento, Él decide que no, que es justo, que es santo, y tiene esa arrogancia, esa religiosidad, y para cómo con un menosprecio a los que ellos deciden que son pecadores. Nosotros no comemos con pecadores, Jesús y sus discípulos sí. Ahora, la actitud, vimos en Lucas 15, que la actitud de Jesús era estar casi cotidianamente en contacto con la gente pecadora, porque no era como un mecánico que no recibía autos de compuestos. Él había venido para arreglar las vidas y devolvernos la comunión con Dios. Entonces, la iglesia de Cristo está compuesta por personas que entendieron que necesitan arrepentirse de sus pecados. Entendieron que son pecadores. Entendieron que eran pecadores. Entendieron que necesitaban arrepentirse de sus pecados. Entendieron que necesitaban pedir perdón a Dios, recibiendo así el sacrificio sustituto de Cristo en la cruz a favor de ellos. Y así llegar a ser hijos de Dios. No hay justo ni uno, pero hay algunos que creen serlo y no necesitan a Dios. Llegar a ser hijos de Dios. Recuerdo 1 Juan capítulo 3:1, mirad con cuál gran amor nos ha amado el Padre, de qué gran calidad de amor nos ha amado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Jesús dijo que no venía a los que permanecían en su orgullo, en su arrogancia, en su petulancia y en sus presuntamente sanos y presuntamente justos, pero sí venía a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y esta frase la voy a repetir varias veces porque es a lo que Dios nos ha llamado también. Y a los que se arrepienten y así justificarlos y sanarlos con su salvación. Jesús vino para todos, pero algunos se consideraban que no necesitaban a Jesús. Creo que no ha cambiado mucho la humanidad y no ha cambiado mucho la religión tampoco en ese sentido, porque a veces creemos que la práctica religiosa es suficiente y no la relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Pero ya vimos más o menos algunos detalles solamente de la actitud de Cristo hacia los pecadores, la actitud de Cristo hacia los que no se saben o no reconocen que son pecadores. Vamos a analizar un poquito ahora la actitud de la iglesia, que nos toca a nosotros como iglesia. Y no importa en qué circunstancia, pienso en la iglesia del primer siglo, parte del segundo siglo, en los cementerios de Roma, en las catacumbas, reuniéndose. Nosotros hoy cada uno en su casa por esta pandemia, pero no importa cuál es la situación de la iglesia, de libertad, de persecución, de intolerancia, no importa, la función de la iglesia siempre es llamar pecadores al arrepentimiento. La iglesia de Cristo, que es su cuerpo, que es columna y baluarte de la verdad, que está llamada y guardada para ser la esposa de Cristo, tiene la misma esencia que Cristo, tiene el mismo ADN de Cristo, la misma misión y la misma gloriosa responsabilidad de llamar a pecadores al arrepentimiento. No podemos contagiarnos con esos publicanos que siguieron siendo si querían seguir siendo pecadores. No, el publicano arrepentido pasa a ser un hijo de Dios. Pecador arrepentido pasa a ser un hijo de Dios. Pero aquel escriba, aquel fariseo, creía que ya tenía el cielo comprado por sus propias obras. Entonces, la iglesia, que es la esencia de Cristo, que es el ADN mismo de Cristo, tiene la misma misión que Cristo y la misma, repito, gloriosa responsabilidad
de llamar a pecadores al arrepentimiento. Por eso tenemos que estar cerca de ellos siempre. Jesús sentado a la mesa en la casa de Mateo, gran banquete, y todos los publicanos, todo lo de la zona de Capernaum, no nos dice el número, pero la verdad que era juzgado una mala praxis, era mal testimonio juntarse con esa clase de gente. Sin embargo, él y sus discípulos estaban sentados a la mesa junto con ellos. Ahora, no podemos pensar que eso hizo que Jesús y sus discípulos se convirtieran en pecadores, sino todo lo contrario. ¿Convertirnos nosotros a ellos? No, ellos que se conviertan a nosotros. Bien, ahora, la Iglesia de Cristo no está llamada a ser una élite en medio de la sociedad, intocable, escondido dentro de los muros de su religiosidad, creyéndose, sabiéndose mejores que otros. No, somos pecadores, arrepentidos y perdonados por la gracia de Dios. Pero seguimos siendo vulnerables y necesitamos mantenernos en esa comunión permanente con nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia de Cristo, ¿no? O sea, usted y yo, la Iglesia de Cristo, sí está altamente responsabilizada a llamar pecadores al arrepentimiento. Y está llamada a ser instrumento y factor de transformación en la sociedad y en el mundo. Mire, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, tome nota allí si tiene con qué hacerlo. El capítulo 17 es la oración sumo sacerdotal de Cristo antes de ser apresado, juzgado y crucificado. Versículo 14 al 17, capítulo 17 de Juan, versículo 14 hasta el 17. Orando él al Padre por sus discípulos. Y también esta oración va a concluir pidiéndole por todos los que habían de creer. Y lo pongo así en primera persona, todos los que habíamos de creer por la palabra de ellos. Jesús está orando por nosotros, por lo que hoy es iglesia y por lo que aún no son iglesia, pero que tienen la posibilidad de llegar a serlo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No somos del mundo, hermano. Podemos sentarnos junto a pecadores con el firme objetivo de llamarlos al arrepentimiento, sin convertirnos en pecadores. No necesitamos guardar nuestra santidad encerrándonos en nuestros templos, en nuestros lugares de reunión. Alguna cosita más sobre la Iglesia. La Iglesia está llamada a ser, y cada miembro de la Iglesia, estamos llamados a ser cristianos incondicionales. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Pablo, al convertirse, ¿quién es el Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y la segunda pregunta que hizo es, ¿qué quieres que yo haga? He ahí un cristiano incondicional. Un cristiano incondicional es un discípulo, no un mero creyente. Un discípulo es quien sigue a Cristo, quien camina con Cristo. Y mire, el apóstol Pablo, ya que lo mencioné, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 6, por allí 4, 5, 6 y 7, habla de la resurrección de Cristo y de las apariciones de Cristo resucitado. Y nos dice en el versículo 6 que en una sola oportunidad se le apareció juntamente a todos en simultáneo, como a 500 hermanos, o más de 500 hermanos, y luego a otros en particular. Ahora, cuando vamos a Hechos capítulo 2, había solo 120 en el aposento. ¿Qué pasó con los otros 380? ¿Será que habrían sido solamente creyentes, seguidores, y únicamente los 120 fueron discípulos, fueron incondicionales? Y ya estamos hablando de los discípulos más cercanos, de los otros discípulos, ahí estaban tal vez el resto de los 70, las mujeres, hasta la mamá de Jesús estaba allí y sus hermanos. Bien, vuelve a verse lo de muchos llamados.
pocos escogidos, qué lástima, qué pena. El escogido no depende de Dios, sino depende del que acepta ser escogido. Entonces, ¿qué es ser un cristiano incondicional? ¿Qué es ser un discípulo? Un discípulo que esté dispuesto a ser parte dinámica de llegar con el Evangelio hasta lo último de la tierra y hasta las últimas consecuencias, sin importar el costo. Cada uno en el lugar, en la trinchera que tenga que combatir, en una primera línea de fuego como carne de cañón, como los misioneros que están en el campo, o en la logística detrás, orando sobre sus rodillas, intercediendo a favor de los pueblos que aún no conocen a Cristo y los misioneros que están allí, o ofrendando, pero toda la iglesia tiene que ser parte de la dinámica de ser una iglesia peregrina, una iglesia encerrada, una iglesia que solamente se mira a sí misma y se edifica a sí misma, corre riesgo de estar en la misma actitud que aquellos escribas y fariseos. Pero no nos llamó Dios a eso. La razón de ser la iglesia. Jesús llamó así a 12, llamó para que fueran como Él mismo los llamó así. Y dos razones, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Ser peregrino. Estamos en la iglesia de Cristo porque somos de Él. Y estamos con Él. Ahora vamos a una tercera cosa, la capacitación de la iglesia. Vimos la actitud de Cristo frente a ese argumento, a esa confrontación de los escribas y fariseos que llegaron a discutir con los discípulos por qué ustedes comen con pecadores. Vimos la actitud de la iglesia que, siguiendo el mandamiento de Cristo, tiene que ser, debe ser, no puede dejar de ser, no debe dejar de ser aquel instrumento que dejó Dios para llamar pecadores al arrepentimiento. Vamos a ver entonces la capacitación de la iglesia. Las características de cristiano, de discípulo de Cristo, de cristiano peregrino, significa que estamos comprometidos con que el Evangelio llegue hasta el último de la tierra. ¿Sí? Y necesitamos congregarnos en su nombre, nutrirnos. Jesús daba un sermón a una multitud, luego se apartaba con sus 12. Trabajaba con ellos, les explicaba las parábolas y luego se los llevó para que vieran cómo Él actuaba, pero luego los envió solos para actuar. Eso es el discipulado permanente. Dios, nos reunimos en nuestros sitios para capacitarnos y luego esparcirnos. No para sentirnos mejores que otros, como los escribas y fariseos, sí para llamar a pecadores al arrepentimiento. Miren, recuerdo que estábamos con Nilda, mi esposa, en la iglesia enviadora de nuestros misioneros, nuestros pastores suecos. Bueno, Perulo y Eli Henriksen, Perulo ya ahora en la presencia del Señor. Y fuimos a la iglesia que por algo de 40 años había sostenido a ellos en el campo misionero. Y nuestro pastor me muestra a un ancianito, hemipléjico, en una silla de ruedas, me lo presenta, muy anciano ya, y dice, este hermano, me dijo su nombre en sueco, lamentablemente no lo recuerdo, debía haberlo anotado, desde nuestro primer campo misionero en Paraguay hasta hoy mismo de su pensión, sin faltar nunca un mes, siempre fue parte de nuestro sostén en el campo misionero. ¡Wow! Jamás había salido de Suecia ese anciano, pero había sido parte de mi salvación y la de muchos. No importa qué lugar, no importa qué lugar de la trinchera te toque, pero tenés que estar comprometido con llamar a pecadores al arrepentimiento. En todo el Nuevo Testamento, el mandato principal es ir. Nunca va a escuchar quédense, salvo cuando les dijo a sus discípulos, quédense en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero una vez que eso sucedió, y eso sucedió ya hace casi 2000 años, una vez que eso sucedió, nunca más quédense, sino ir y predicar. Conclusión. Preparémonos hoy. En esta situación de pandemia, de cuarentena que ya es cincuentena y más, aprovechemos este tiempo, hermanos, para prepararnos. Como iglesia, hermanos, tenemos más tiempo de estudio bíblico.
Tenemos devocionales todos los días. Nuestro pastor Guillermo nos envía todas las noches un devocional, como que nos estuviera acunando para que nos durmamos más tranquilos. Palabra de Dios. En la vida normal de la iglesia teníamos 2 o 3 veces a la semana alguna reunión y nada más. Hoy estamos todos los días en la presencia de Dios, todos los días recibiendo y dando y transmitiendo palabra. Aprovechemos, hermanos, este momento de transición en el mundo y vayamos ya adoptando a la nueva normalidad que se viene. Entonces, como cristianos incondicionales, para que cuando salgamos de esta cuarentena seamos efectivos, hoy nos tenemos que preocupar, que ocupar, de capacitarnos para ser cristianos altamente efectivos y dinámicos, de la iglesia peregrina, de la iglesia que no se queda estancada, sino que avanza y avanza y avanza, y las puertas del Hades no pueden prevalecer ante el avance de la iglesia. No importa las obstrucciones y los impedimentos que el enemigo ponga en el camino de ella. Somos responsables de que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. ¿Qué hacemos mientras tanto? Mientras vamos recibiendo palabra, capacitándonos. ¿Por qué no aprovechamos los contactos que cada uno tiene en las redes, los grupos, y comenzamos a mandar, a enviar mensajes de esperanza, mensajes de ánimo, preguntando cómo estás, cómo te sentís, y comenzando el proceso evangelístico? No digo que el primer mensaje le pongamos allí, arrepiéntete porque... No, interesémonos por ellos, sentémonos a la mesa con los que están angustiados, con los que están deprimidos, con los que están endeudados por esta situación, con los que no les alcanzan los recursos para subsistir, los que están estresados. Sentémonos a la mesa con ellos simbólicamente, como Jesús con sus discípulos se sentó con los pecadores. Envíele un devocional, envíele una canción. Tenemos canciones en las redes, están circulando muchísimas canciones cristianas. Mándela, comience a sembrar en esos corazones para que cuando salgamos ya estemos listos y los campos preparados para ir a cosechar. No esperemos a salir para recién actuar. Podemos actuar desde ahora. Vamos a guiarnos en lo que podamos, pero cada uno de nosotros es un evangelista en acción. Es un cristiano incondicional. Recuerdo al apóstol Pablo, dice, estoy preso en cadenas, preso en Roma, pero la palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios está libre, y mis prisiones han sido patentes a todo el pretorio. Pablo estaba preso en Roma, pero los guardias que lo custodiaban escuchaban el Evangelio vez tras vez, y luego en el mismo pretorio, el pretorio era una legión romana de unos 9.000 soldados que cuidaban la ciudad de Roma y cuidaba al emperador. Era la élite, la legión más entrenada de todas las legiones romanas. Y el apóstol Pablo estaba sembrando el Evangelio en ellos. Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo no debe, no puede y no tiene derecho, repito, no debe, no puede y no tiene derecho de poner en la iglesia un cartel: la iglesia se reserva el derecho de admisión. De ninguna manera. Primeramente, Jesús no es solamente una figura para adorar, sino un ejemplo para imitar y para seguir. Y él no se quedó en las paredes de la sinagoga ni en el templo. Él salió a predicar. Tengo otras ovejas en otro lugar, tengo que ir a ellas. Para que el pecador quiera arrepentirse de sus pecados, alguien tiene que ir a presentarle a Cristo. ¿Sí? El apóstol Pablo en Romanos 10 dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Serán enviados. Iglesia peregrina, el Señor quiere hoy ayudarnos, quiere bendecirnos, quiere animarnos a que, si no hemos comenzado aún, hasta que este Evangelio del Reino llegue hasta lo último de la tierra y a todas las naciones. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, y lo hacemos juntos ahora.
Amado Señor, en el nombre de tu Hijo, el gran precursor, Señor, peregrino Dios, que con su cuerpo hoy, que somos nosotros la iglesia, que somos columna de la verdad, baluarte de la verdad, guardados para ser la esposa de él. Señor, Cristo sigue caminando, sigue siendo peregrino en los lomos nuestros, en nuestra palabra, Señor, en nuestra peregrino. Ayúdanos, Señor, a cumplir la función que nos toca, esta honrosa y gloriosa misión de llamar a los pecadores al arrepentimiento. Señor, capacítanos en este tiempo, que nuestro pensamiento esté centrado en ti como iglesia, Señor, y que comencemos a preguntarnos todos y cada uno de nosotros, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y la respuesta, Señor, vendrá de inmediato. Señor, tu siervo el apóstol Juan nos dice, sabemos y pedimos cualquier cosa conforme a la voluntad de Dios, sabemos que Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Señor, esto lo escribiste vos, no es un invento nuestro, no es una pretensión nuestra. Nos dijiste, nos aseguraste que tú nos oyes, Señor. Y al tener nosotros la certeza de que nos oyes, también sabemos que tenemos la respuesta. Señor, en este tiempo de cuarentena que queda, Señor, de convulsión en todo el mundo, Dios amado, ayúdanos a saber qué quieres que cada uno de nosotros haga en este tiempo y disponernos a hacerlo, a ser cristianos incondicionales, discípulos cercanos, Señor, no meramente congregantes, meramente simpatizantes del cristianismo. Ayúdanos, Señor, ministranos con tu Espíritu Santo, que tu gracia y tu poder actúen a través nuestro, la iglesia, tu iglesia, Señor. El testimonio, puerta abierta, comunidad de creyentes o comunidad de fe, como se la llame, Señor. Somos los llamados a salvación y una vez salvo, a servirte. Y queremos ponernos a tu disposición una vez más, Señor. Quiero ser un cristiano incondicional y llegar con el Evangelio en lo que a mí me toque hasta lo último de la tierra y hasta las últimas consecuencias. Padre, gracias por oírnos y gracias porque tenemos segura tu respuesta en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Suyo en Cristo, Juan Carlos Fioretti, juntos en la gran comisión, queridos hermanos. Un fuerte abrazo. Dios les bendiga.